Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él para que no se multiplique más. No vaya a declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos, nos ataque y después se marche del país. Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de las ciudades, Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más, de modo que los egipcios sintieron aversión hacia los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos, y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Y el faraón ordenó a todo su pueblo: cuando nazca un niño, échenlo al Nilo. Si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios. Comenzamos hoy a leer, después de haber leído algunos capítulos del libro del Génesis, el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 1, los versículos 8 a 14 y versículo 22. Es la historia de la salvación, que comienza en aquel capítulo 3 y versículo 15 del libro del Génesis, cuando Dios, después de la caída, le dice a la mujer: un descendiente tuyo le pisará la cabeza. Ahí comenzó la gran historia de la salvación. Ahí comenzó esa historia de la vida y de la promesa de Dios que ha venido jalonando. Promesa es siempre lanzarnos hacia adelante. A pesar de la caída, Dios no nos abandonó. Y para eso se escogió un pueblo, el pueblo de Israel, que era lo que veíamos en el capítulo 12 del libro del Génesis que leíamos, y toda esa historia maravillosa. Dios le había dicho a Abraham: te daré una descendencia, la promesa de la vida. Y a esa promesa y a esa descendencia le daré una tierra, la promesa de la libertad. Son dos cosas que Dios le prometió a Abraham: vida y libertad. Ahora vamos a ver cómo Dios cumple esa promesa de vida y esa promesa de libertad. La promesa de la vida la hemos visto realizada cuando, siendo Sara estéril, Dios le dio un hijo. Y de ese hijo, Isaac, nació el pueblo de Israel. Cuando por medio de Jacob, que tuvo 12 hijos, va a constituirse el pueblo de Israel. Pero Dios le había dicho le había anunciado también a Isaac que sus hijos serían esclavos, y es lo que vamos a ver, cómo inició esa esclavitud. Dice el libro del Éxodo que hemos leído: en aquellos días surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. ¿Es más qué? Numeroso y fuerte. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a Abraham? Que de él saldría un pueblo numeroso. ¿Qué es lo que vemos cumplida? La promesa. Israel es un pueblo numeroso y fuerte. Ese es el pueblo. Dios ha cumplido la promesa. La primera gran promesa está cumplida. Un pueblo numeroso. Pero ahora se va a cumplir en los anuncios del Señor. Este pueblo será esclavo. Y dice que surgió un faraón, una dinastía nueva, que no conoció lo que José había hecho. Y ahora ven en el pueblo numeroso y fuerte una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza que ellos ven? Obremos astutamente contra él para que no se multiplique más. Mire la palabra del faraón: para que no se multiplique. ¿Qué era lo que Dios quería? Que se multiplicaran. ¿Qué es lo que quiere el faraón? Que no se multiplique. ¿En contra de quién va? De Dios. Está en contra de los proyectos de Dios. Pero ustedes saben cómo les va a los que se van en contra de los proyectos de Dios. Este faraón es la historia de hoy siempre. Ir en contra de los proyectos de Dios. Dios quiere una cosa y el hombre quiere otra. No vaya a declararse en guerra
y se alíe con nuestros enemigos, nos ataque y después se marche del país. Tienen miedo, tienen temor. Es un pueblo numeroso, es un pueblo y empieza a actuar en contra de su pueblo. Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de las ciudades granero. El pueblo de Israel era un pueblo de pastores. Y miren ahora lo que los pusieron a hacer. A cocinar ladrillos para construir unas ciudades graneros. Las ciudades de Ramsés y Pitón. Esas fueron las ciudades que empezaron a construir. Y dice que con capataces que los oprimían. Pero hermoso esto. Ojo a este versículo que me parece lo central de este texto. Pero cuanto más los oprimían, oigan eso, pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. ¿Ven ustedes? ¿Qué era lo que quería hacer el faraón? Que no se multiplicara. ¿Y qué es lo que pasa cuanto más los oprimen? Más crecían y se multiplicaban. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando a nosotros tenemos situaciones difíciles, Dios muestra más su gracia. Recuerden lo que el Señor le va a decir a San Pablo. Mi gracia te basta, porque mi poder se muestra en tu debilidad. Ahí es que Dios se ve. Cuando pareciera que estamos más débiles, cuando pareciera que estamos vencidos, cuando pareciera incluso que tus mismos pecados te humillan más, ¿qué es lo que viene a resplandecer? La gloria de Dios. Así que no tengamos miedo al dolor y al sufrimiento, ni porque sea por nuestros pecados, menos cuando somos víctimas de ataques, porque dice que la gracia del Señor se muestra grande en la debilidad. Cuantos más los oprimían, más crecían. Y me llama mucho la atención la palabra que se usa en castellano, más crecían. Es que uno crece en el sufrimiento, uno crece en el dolor, uno crece en la prueba. Como el oro se prueba en el fuego. También nosotros, en la medida en que más dificultades vamos superando, vamos siendo mejores. Superando significa que no nos quedamos en el dolor, en el sufrimiento. Hoy utilizan una palabra que se llama resiliencia, para decir que uno padece, pero no se queda en el padecimiento, sino que aprende y va para adelante. Pues Dios hace eso con sus hijos. De modo que los egipcios sintieron aversión hacia los hijos de Israel. Aversión significa que sentían rabia, sentían envidia. Y los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el arduo trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Se cumple la promesa, el anuncio de Dios. Y el faraón ordenó a todo su pueblo, mire que hice una orden para todo su pueblo, cuando nazca un niño, échenlo al Nilo. Ahora los van a ahogar a los niños. Y a las niñas las dejan vivas. Esta es la situación. Así comienza. Pero recordemos que Dios tiene el control. Esta es una historia a la que nosotros ya le conocemos el final. Se nos está mostrando cómo se teje esta historia. Una historia en la que pareciera que el mal triunfa. En la que pareciera que el dolor supera la promesa de libertad que Dios había hecho. Dios le había prometido a Abraham una descendencia, que es la vida, y una tierra, que es la libertad. Tienen vida, pero ahora no tienen libertad. ¿Se quedará eso así? ¿Qué pasará? ¿Se quedará Dios sin cumplir su promesa? No dejen de verse en el próximo capítulo. Todo esto es lo que vamos a ver durante todos estos días para mirar, a ver cómo Dios hace libre a este pueblo esclavo, pero también cómo te hace libre a ti y a mí. Alabado sea Jesucristo.